Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestras cápsulas. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema en nuestra cápsula número 3, que es el tema de la democracia. Para este espacio nos acompaña ya dos viejos conocidos del espacio, el profe Fernando y el profe Carlos. Entonces ya los había presentado en un espacio anterior, pero entonces para que ustedes también puedan saludar. Ok. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sosa, hago parte del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, y pues muchas gracias por la invitación a esta nueva cápsula. Buenas, gracias otra vez por la invitación de participar en esta conversación. Mi nombre, como ya lo conocen, Hernando Moreno, también activista del MODEP, y pues esperamos que estas conversaciones sigan nutriendo los debates. Vale, como lo anunciaba en la presentación, el tema de hoy será el tema de la democracia. Y digamos que me gustaría como comenzar esta conversación por un elemento muy importante, y es cuando uno ve de parte del MODEP existe un cuestionamiento a la democracia o a este tipo de democracia que tenemos en Colombia, pero al mismo tiempo dicen que es necesario otra concepción de la democracia, fortalecer la democracia. Entonces, ¿cómo es esa crítica a la democracia, pero al mismo tiempo una necesidad de fortalecer la democracia? Suena como un poco contradictorio cuando uno lo ve de esa forma, tal vez. Pues bueno, esta sociedad tiene una característica muy particular, y es que se supone que vivimos en medio de una democracia, ¿sí? Siempre nos han dicho Colombia es una democracia, de las más antiguas democracias de Latinoamérica. Y de las más estables, de las más estables, sí. Que no ha habido dictaduras militares, bueno, una cantidad de cosas que uno dice, interesante. Pero realmente la discusión no está en lo que ellos han denominado democracia. Y hablo de ellos, es la gente que ha dirigido por más de 200 años este país, que dicen que la democracia es la posibilidad en que la gente elija o participe en el proceso electoral. Y que en ese proceso electoral, pues las personas que definan como candidatos sean los que sean elegidos, ¿sí? Es decir, que se mantengan unas reglas frente a la elección, frente a la participación electoral como el elemento central y podría decir uno único de la democracia. En esas condiciones podría decir uno que la democracia realmente en Colombia es una democracia formal. Es decir, existen unas reglas de la representación, existen unas instancias dentro del Estado que recogen esa representación. Sin embargo, el debate que se plantea es que en medio de ese juego democrático, la posibilidad de la participación real y de la decisión real del pueblo colombiano frente a las necesidades y condiciones de vida, pues no es tan así. Porque en últimas, las estructuras de representación han representado los intereses de quienes están en esas estructuras y de los sectores sociales y de las clases sociales que han dirigido el país por mucho tiempo. Entonces, la crítica tiene que ver con que la democracia no es solamente un problema de elección y de representación, sino de las decisiones que se toman y de las formas que tiene el ejercicio del poder en el país para poder garantizar que esos sectores del pueblo sí se vean representados, no solamente en personas, sino en sus intereses. La crítica está relacionada con ese aspecto. Sí, sin duda, digamos que el aspecto clave sería que la tarea es pensarse en formas de representación o no serían de participación, donde la gente realmente tome decisiones. Digamos que la democracia, tal como la conocemos hoy día, pues no permite que la gente tome decisiones, ¿sí? En la apariencia hacen creer que la gente toma algunas decisiones, pero en el hecho concreto sobre la vida de la gente no se toman decisiones. Digamos que es un poco contraponer lo que uno llamaría la democracia directa a la democracia representativa. Así siempre en cualquier forma de democracia tenga que haber algunos aspectos de delegación, porque es casi inevitable. Por ejemplo, si hay asambleas por sectores, pues va a haber un sitio donde se reúnan los sectores y va a haber delegaciones, pero esas delegaciones tienen otra característica, ¿sí? Y digamos que no es que ellos hablan por los otros, sino que simplemente llevan lo que ya discutieron, que es lo que no pasa acá. En el sistema representativo de la democracia que vivimos, eso no es lo que pasa, sino que quienes salen elegidos terminan hablando por ellos
y en apariencia representando a la gente, pero no es lo que pasa. Entonces digamos que sí hay un cuestionamiento de esa democracia, sí hay la necesidad de construir otras formas de democracia, y obviamente ahí todavía tenemos mucho por aprender, ¿sí? Pero sobre todo por poner en práctica cosas nuevas, o si no vamos a seguir repitiendo lo que hasta ahora conocemos como democracia. Pero en ese marco, por ejemplo, si yo digo, la democracia no tiene que ser tan delegativa, yo no tengo que delegar tanto mi definición o mi capacidad por definir y por tomar parte de un proceso, en el marco de las condiciones que una persona común y corriente tiene hoy es, por ejemplo, acá en Bogotá, donde estamos situados y situadas, yo trabajo 8 horas al día, por ejemplo, en el sur, me demoro 1 hora y media llegando a mi trabajo, 1 hora y media regresando de mi trabajo, es decir, son 11 horas en ese espacio, con una carga pesada psicológicamente, también físicamente. Yo no tengo el tiempo, ni las garantías, ni el espacio para participar en escenarios más cotidianos de discusión o de debate. En últimas es una carga, y eso que yo no tengo hijos o hijas, porque el tiempo también de construcción familiar demanda más esfuerzos y más energías. En ese sentido, bajo estas condiciones, ¿es realmente posible con estas condiciones generar niveles de democracia pues, mayores? Pues ahí hay uno de los debates que planteamos precisamente es que en medio de esta sociedad debe darse una condición para que la gente pueda decidir, por lo menos en algunas o algún nivel, sobre las condiciones en las que vive. Y precisamente eso es lo que nosotros llamamos democracia para el pueblo. O sea, en medio de estas condiciones, que existan mejores condiciones laborales, que exista la posibilidad de la participación real y de la decisión real en las instancias en las que se puedan construir esas posibilidades al interior de las universidades, de los barrios, de los municipios. O sea, que la gente tenga la posibilidad real de participar y de decidir, ¿sí? En algunas cosas, por ejemplo, la Constitución del 91 abrió unos espacios interesantes. ¿No? La elección de alcaldes, que antes era designada por el presidente. En las localidades, entonces, la elección de la Junta de Acción Comunal, los presupuestos participativos, que aunque abren un espacio chiquitico, no se generan esas condiciones materiales para que el problema no sea solamente delegar, sino que haya la posibilidad de decidir. Y eso tiene que ver con todos los elementos de la vida que están involucrados para que una persona pueda llegar a su casa y pensar en los problemas colectivos y no solamente tratar de sobrevivir, ¿sí? Eso, o sea, uno no puede pensar en la democracia sin pensar en el conjunto de cosas que pasan dentro de la sociedad. Y la lucha por una democracia para el pueblo tiene que ver con eso, con todas las condiciones materiales que permitan que la gente participe en medio de esta sociedad, que eso es un aspecto de la lucha. La otra es la construcción de una democracia popular, que tiene otras condiciones. No sé. Yo creo que hay un reto muy grande y es concretar esa nueva forma de democracia en lo urbano. ¿Sí? Porque digamos que en el sector rural hay experiencias muy avanzadas, muy interesantes. Todavía están andando. Creo que ya se han mencionado algunas, los cabildos, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios negros, las zonas de reserva campesina, lo que hoy se está construyendo como territorios agroalimentarios campesinos. Todo eso son formas de democracia distintas, asamblearias, ¿sí? Pero en un ámbito rural que tiene otras connotaciones de los tiempos, del territorio mismo, de la permanencia en el territorio. Creo que en urbano tenemos un reto grandísimo, porque es lo que usted dice, es unos tiempos dedicados al trabajo muy grandes, pero más que al trabajo, al desplazamiento al trabajo, porque si yo estoy en mi trabajo, yo en mi trabajo puedo hacer cosas, pero yo en el Transmilenio no puedo hacer ni escuchar música siquiera, ¿sí? Entonces es un reto muy grande, pero yo creo, y vuelvo, insisto, que lo que pasó con los 2 levantamientos populares muestra los gérmenes de lo que puede ser esa democracia, y que ahí hay que poner el foco, y que hay que entenderlo mejor, y hay que trabajarlo más, y volver a retomar la actividad en el territorio. Eso es muy importante. Pero también en otros ámbitos, por ejemplo, si uno trabaja en una empresa, en una entidad, el trabajo con los compañeros, ya sea en alguna forma de organización o en los sindicatos, tiene que ser diferente. No es un sindicalismo
puramente reivindicativo, es un sindicalismo que también construya relaciones nuevas en esa entidad, en esa empresa. Obviamente es mucho más fácil a veces en el sector público que en el sector privado, pero no es imposible. Entonces creo que es un trabajo cotidiano de donde yo estoy y cómo relaciono un ámbito con el otro, porque siempre tendremos a separarlo, ¿no? Entonces si yo actúo en el trabajo es como si no tuviera que actuar en el barrio, o si actúo en el barrio en el trabajo como que no actúo, es vernos como seres integrales y así, digamos, en cada espacio trabajar en la tarea de construir esa democracia diferente, que no es fácil, evidentemente, si uno mira todo eso, los condicionantes en contra son bastantes, pero creo que ahí, si uno busca con atención, encuentra muchas experiencias que alimentan mucho la esperanza y la utopía que eso realmente se puede hacer. Hay, digamos que algo interesante a pensar también es, claro, yo puedo entender que la discusión de la participación y de la injerencia y la posibilidad de toma de definiciones es un problema de garantías y de más espacios, ¿no? Es decir, yo lo puedo entender también por ahí. Pero cuando ustedes dicen es que son escenarios asamblearios, entonces yo vengo de la universidad, de una universidad pública, y uno dice, bueno, recordemos que era una asamblea en el movimiento estudiantil, ¿no? Y hagamos memoria frente a las asambleas en el movimiento estudiantil, uno dice agarrones, discusiones de 12 horas, no podíamos llegar a conclusiones. No es también una discusión de las formas en términos de, si yo recuerdo los levantamientos, ¿no? Y la gente que se quedaba en las discusiones muchas veces asamblearias era la gente que era de universidad o que había pasado por la universidad, pero esas formas asamblearias, como las conocemos, algunos y algunas, espantan a la gente. Es decir, yo no me quedo en una asamblea hoy de 11 horas, hoy no hago eso, ¿sí? Creo que nadie. Estamos como carentes de sentido común en ese sentido al pensar que alguien se va a quedar 11 horas en una discusión frente a un punto, ¿no? Es que por lo menos uno pudiera en las 11 horas llegar a conclusiones importantes, pero es un punto y hasta que nos estemos de acuerdo hasta en la coma, hasta en la última palabra. Esas formas, ¿de dónde deberían partir para permitir que más personas puedan participar efectivamente? Pues yo creo que lo primero es lo que usted dice, es cambiar las formas, ¿no? De repente eso no siempre estuvo mal, simplemente corresponde a unos momentos de ciertas luchas, de ciertas comprensiones que hoy han cambiado. Creo que yo insisto, la tarea es comprender lo nuevo, ¿sí? Comprender cómo la gente está procesando, entender el papel que juega la tecnología, las redes, cómo eso condiciona el pensamiento para poder encontrar los caminos de poder discutir con el otro y tomar decisiones. ¿Sí? Sobre todo en el ámbito urbano, vuelvo y digo, porque en ciertos ámbitos, sobre todo rurales, es mucho más sencillo, la gente es más práctica, empezando por ahí, es más práctica, sabe que tiene que resolver un problema, discute el problema, hace acuerdos y lo resuelve. Acá tenemos un problema y es que creo que sobre todo el movimiento estudiantil y el movimiento sindical tiene que cambiar mucho sus formas, porque se traslada eso a los ámbitos barriales. También en los ámbitos barriales hay instaladas formas, por ejemplo, las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal no son una dulzura para discutir porque también son un botín político, pero en las nuevas formas que generen debe haber otras metodologías, otras formas de discutir más sencillas. Algo que mencionaba yo en la otra cápsula y es romper la idea que yo tengo que dominar al otro. ¿Sí? Porque si yo tengo la idea que yo tengo que dominar al otro y el otro tiene la idea que me tiene que dominar a mí, eso es una batalla y ahí no vamos a sacar nada. Ahí es muy difícil construir acuerdos. Creo que lo primero es romper esas concepciones, que no es fácil, nada es fácil en este proceso, pero es romper esas concepciones y hacer discusiones más sencillas y más prácticas. Creo que no se puede intentar resolver todo en una reunión de 2 horas o 3 horas, sino ser prácticos en resolver los problemas que la gente va poniendo, escuchar las soluciones que van proponiendo y creo que eso va dando salidas y caminos para trabajar con la gente. Por aquí hay una pregunta en el público. Pues Mercedes han hablado precisamente de que como trabajadores y trabajadoras nosotros pasamos 8 o 9 horas en los espacios de trabajo y pues honestamente democracia allí no hay mucha, ¿sí? O sea, sobre las formas en las que nos relacionamos con nuestro trabajo, que de pronto se diferencia un poco con el tema de cómo se relaciona lo rural, precisamente con la ligación
al territorio y al trabajo que tiene el sector rural. ¿Cómo se construiría en esta otra Colombia, según Mercedes, un espacio, unas relaciones de trabajo más democráticas? Que ahí un elemento tiene que ver con la cultura que tenemos nosotros de qué significa la lucha por la democracia. O sea, cómo es el concepto que se han manejado desde las organizaciones y desde los individuos de cómo se ejerce la democracia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. O sea, el tema de si el objetivo es imponer mi punto de vista sobre los de los otros, pues no voy a llegar a acuerdos, porque o es mi punto de vista o no es nada. Y eso ha sido algo muy, digamos, algo que no ha facilitado que las organizaciones y que las gentes en general pues logremos un acuerdo sobre lo que hay que hacer. Y creo que en ese sentido el avanzar en unas nuevas concepciones de lo que el pueblo como pueblo tiene que hacer, así pertenezca a diferentes tendencias o posiciones, frente a las necesidades que se presentan y puedan actuar. Antes de responder su pregunta, por ejemplo, si uno mira lo que pasó en los levantamientos populares, muchas de las discusiones eran muy fuertes, pero había un enemigo concreto, había una situación concreta que obligaba a tomar decisiones sobre lo inmediato, y eso permitió que la gente se juntara. Y las asambleas eran más decisorias que de discusión. Cuando se ponían se elevaban esas discusiones y trataban de resolverlo todo, de abarcar todos los debates, pues la vaina se desgranaba, ¿sí? Y eso pasa. Creo que es necesario una transformación de la cultura política. Ahora, en los escenarios de trabajo también tiene que ver con la concepción que nosotros ganemos sobre qué significa ir al trabajo, ¿sí? Porque en últimas es sobrevivencia. Entonces uno va al trabajo y sobrevive, cumple la función. Pero para poder transformar las relaciones en un espacio de trabajo, yo tengo que mirar el espacio de trabajo de otra manera. O sea, ¿cuáles son las cosas que me unen y me juntan con el resto de compañeros y compañeras que están en ese espacio para que podamos vivir mejor? No solamente lo salarial, sino tiene que ver con las relaciones personales, con las relaciones de los patrones donde hay patrones, de los jefes, ¿cierto? Con el resto de trabajadores, el manejo de los tiempos. Y en esa discusión que es muy importante, y es que tenemos que romper, o sea, quebrarle el espinazo a esta situación tiene que ver con romper el hecho de que el objetivo de la vida es el éxito personal, el éxito individual, y no la solución de las cuestiones colectivas. Eso también tiene que ver con el quehacer mismo de las empresas. Y muchas veces los sindicatos no entran a cuestionar o a discutir qué hace la empresa, cuál es su labor, si la está haciendo en función de la gente, sino se mira más la relación solamente entre el trabajador y la empresa, y no la empresa con el resto de la sociedad. Eso también pondría un lugar distinto para lo que hace el trabajador en una organización, en una empresa, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto importante en el debate de la democracia. O sea, si yo tengo un concepto distinto en la sociedad en la que vivo, no voy a construir un concepto de democracia diferente. Entonces, es necesario avanzar también en ese aspecto. Hay un tema muy importante, ¿no? Y es dentro de esa discusión, esto que estamos conversando, hay un planteamiento frente a dentro de los espacios que prima, ¿no? Prima el análisis, y el análisis mío, el análisis tuyo, tu análisis, o prima la síntesis colectiva de haber intentado llevar una idea, y como yo sintetizo esa idea. En ocasiones un problema muy importante es que nos quedamos solo en la discusión del análisis y no tenemos una síntesis colectiva porque nunca llevamos esa idea a la práctica. Intentamos resolver, normalmente las asambleas intentan resolver el abstracto y no podemos resolver también a partir de lo que fue el ejercicio de la práctica. Pero hay un punto importante, y es cuando uno mira dentro de esta dinámica un elemento fundamental que ha venido justamente siendo atacado o cuestionado, ha sido la idea de organizarse, ¿no? Es decir, organizarse dentro de esta lógica donde prima lo individual y no lo colectivo, en muchas ocasiones también significa para muchos y para muchas como entrar a una secta. Si yo entro a un proceso, una organización política, entonces mi vida cambia, yo ya dejo de ser un individuo libre, pensante, tranquilo, sino que ahora me van a decir cómo pensar y qué es lo que tengo que decir, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo ver esa idea de organizarse? Es decir, la organización es importante, ya no es importante, es la organización pero con otras formas. ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo particularmente creo que sigue siendo válido lo que decía Lenin, ¿no? El movimiento pasa
la organización queda como planteamiento general. Pero creo que efectivamente lo que hoy toca comprender es que las formas de organización han cambiado y que hay niveles de formas de organización, ¿sí? Entonces, yo hablo de mi experiencia actual, por ejemplo, en el sindicato de la entidad donde yo trabajo. Es gente que nunca ha estado sindicalizada, está aprendiendo a hacer trabajo sindical ahí, ¿sí? Pero además está aprendiendo un trabajo sindical diferente, porque nosotros hemos tenido el cuidado de no reproducir, por ejemplo, vicios burocráticos que es lo que a la gente la condiciona mucho para meterse a un sindicato, es la referencia que la gente tiene. Somos muy cuidadosos con la ejecución de los recursos que tiene el sindicato. Y hay algo que ha jugado un papel muy importante en esa experiencia que nosotros tenemos, y es que pusimos al centro el problema de la mujer. En un ámbito laboral que es tan cruel con la mujer, tan opresivo con la mujer, nosotros pusimos al centro el problema de la mujer, y eso ha hecho que tengamos una muy buena participación de mujeres, que hayamos dado algunos pasitos interesantes con los compañeros que están en el sindicato. Pero creo que algo importante es siempre trabajar sobre el nivel de comprensión que la gente tiene de la situación, ¿sí? Entonces ir dando ciertas luchas, a veces uno cree, bueno, pero esta lucha es muy pequeñita, pero hay que irlas dando, y hemos logrado ir a avanzar hasta el punto de lo que plantea Carlos, y es, bueno, como sindicato discutamos la política pública, nosotros somos los que estamos acá, nosotros somos los que nos quedamos, las administraciones son pasajeras, construyamos nosotros la política pública. Y surgen discusiones como que la gente nos dice, entonces le vamos a hacer el trabajo a las directivas. Entonces dice, sí, nosotros tenemos que hacer el trabajo, de tal forma que cuando llegue cualquier directivo entienda, o lleguemos al punto en que entienda que son los trabajadores y las trabajadoras que están ahí, los que han trazado la política, y él solamente viene a ser un operador de esa política que la gente ha construido para la ciudad además, ¿sí? Pero es un proceso en el que estamos trabajando, intentando hacer unas formas de democracia en una forma muy particular de organizar, que es el sindicato. Creo que eso serían como cosas que deberían intentarse hacer en otros ámbitos también de la organización, y entender que en otras partes la organización es distinta, ¿sí? Yo creo que tal vez este no sea el espacio donde podamos desarrollarlo, pero la organización en redes sigue siendo una discusión que toca trabajar más, entender cómo es eso realmente. Por ejemplo, ahorita una teórica feminista, que es Rita Segato, plantea que los territorios se han reconfigurado y que los territorios realmente están inscritos en los cuerpos, y los territorios son los cuerpos organizados en redes con una unidad ideológica, ¿sí? Ella lo pone mucho en términos de lo que la reacción ha hecho con la gente, pero es algo que nosotros también podemos hacer, y no algo monolítico instalado en un sitio inamovible, sino que tenemos que aprender a mirar eso de forma más dinámica, y tal vez podamos entender cómo son las formas de organización hoy día que nos permitan avanzar. Pues el tema de la organización se convierte en una carga para el individuo cuando la organización no logra responder a las intenciones y las necesidades de los individuos. Es decir, el tema del colectivo no es solamente un colectivo abstracto, sino son los individuos que confluyen en ese colectivo y tienen un conjunto de intereses. Y el hecho de no sentirse atrapado en una organización corresponde también a cómo esas nuevas organizaciones deben permitir que los individuos tengan opinión, y la organización recoja esas opiniones y las hagan suyas, ¿sí? Porque digamos que el tema, ¿qué es lo que ha hecho los medios de comunicación y pues toda la cultura hegemónica que tiene el capitalismo? Es negar la organización porque se niega el individuo. Y de hecho que sí ha pasado, o sea, eso ha pasado. Pero la pelea por las nuevas formas de organización tiene que ver con romper esa relación, esa negación de los intereses del individuo. Ahora, no es un interés en abstracto, ¿sí? Sino pues precisamente la gente se junta porque hay algo que lo hace que se junte. Hay elementos que los pegan, hay intereses que los pegan, hay deseos, ¿sí? No es solamente un acto formal de participación o de pertenencia. Y pues de hecho, ¿cuáles han sido también los problemas de las organizaciones? Cuando, por ejemplo, estructuras niegan los intereses o se aprovechan de los intereses de la gente.
esas cuestiones han dañado el enfoque sobre las organizaciones. Cuando se constituyen escenarios burocráticos y una base le funciona a una cúpula, ¿sí? O intereses económicos donde pues, la gente termina rindiendo tributo a un grupo pequeño, pero no se convierte eso en una cuestión que sea para el colectivo. Entonces, pues las nuevas formas de organización deben responder también a las reflexiones y a las necesidades de cambio que tienen las organizaciones que existen hoy, porque es necesario transformarlas para que ese deseo de organizarse realmente responda a esos dos aspectos, a lo individual y al propósito colectivo en el cual la gente se junta. Y obviamente las organizaciones han cambiado, o sea, el hecho de que la gente se organice de diferentes formas y muchas veces de manera, pues porque les ocurrió y en cualquier cosa, o sea, para organizarse solo se necesita una situación que permita que la gente se junte. La cuestión es cómo logramos entre todos y todas que esas diferentes formas de organización tengan vínculos capaces de cuestionar la sociedad en la que vivimos, que tengan esa posibilidad. Y eso es uno de los retos que tenemos hoy, para proponer cosas nuevas. O sea, cuestionar no en el sentido solamente de criticar, sino de proponer cosas distintas, formas distintas de vivir. Para terminar un poco con esta discusión frente a la democracia, hay algo de lo que el profe Hernando planteaba frente a las redes, ¿no? Y es, muchas veces los procesos organizacionales tienen un sentido de completitud, de que yo debería poder hacer todo y que dentro de mi organización está todo, y esa visión de completitud no permite juntarme con alguien que tal vez tiene mayores experiencias, mayores condiciones, mayores capacidades para poder construir algo colectivamente, así no pienso necesariamente igual que yo. Y en ese mismo sentido y en ese mismo camino se va tejiendo una idea sectaria de la vida. Entonces, solamente mi organización trae la verdad, mi organización es capaz de hacer todo, y el sectarismo no nos ha jugado también en Colombia, ¿no? Hay muchas experiencias de muchas cosas, pero como, para terminar, cómo romper un poco con esa idea del sectarismo y construir esas redes que tú propones. Yo estaba ahorita precisamente en estas Carlos hablaba recordando primero unas experiencias que hemos tenido y segundo que precisamente con Carlos varias veces nos hemos sentado, ¿no? A echarle cabeza como es lo de las redes, ¿no? Ahí tenemos un poco de esquemas dibujados en hojas en borrador, muchas, de cómo sería el tema de las redes en una organización política. Tuvimos una experiencia que fue otra democracia así, que era con compañeros de otras organizaciones, de otras tendencias políticas, y alguna vez intentamos hacer un trabajo en Ciudad Bolívar, y la discusión fue esa precisamente. No fuimos capaces de estructurar una forma de unir los trabajos de las tres, éramos 3 o 4, no recuerdo, teníamos cositas en la localidad, ¿sí? Y no fuimos capaces de idearnos cómo unir esos trabajos en un territorio grande, porque la discusión fue en cuál territorio concentramos el trabajo. Creo que esos son los errores que cometemos. Creo que ese cambiar la concepción de territorio primero. Hoy día el territorio es una cosa muy dinámica, ¿sí? El territorio, a uno le sigue sonando a territorio, pero no, el territorio hoy día es otra cosa, es una cosa muy dinámica, es una cosa de dónde yo me muevo, con qué intereses me muevo, con quién me conecto. Y creo que, por ejemplo, experiencias como las que tienen las huertas comunitarias, que son redes organizadas y no están pegadas la una a la otra, y eso les funciona muy bien. Y si eso se pudiera masificar, el problema de la alimentación se podría solucionar, ¿sí? Las redes de artistas que hay, que si uno se pone a mirar y curiosamente son separadas de organizaciones políticas, precisamente porque la organización política no ha sido capaz de romper esa idea de que tiene que controlar, la idea de la vanguardia, ¿sí? En otra democracia, si nosotros decíamos, discutamos un poco el tema de la vanguardia, y al menos hablábamos de la vanguardia colectiva, pero cuando llegaba el momento práctico de unir los trabajos, no éramos capaces. Creo que toca romper esas ideas, la vanguardia colectiva, entender la dinámica de la gente que quiere mover cosas y llevar la educación política más gradualmente, porque la política nace de la cosa práctica. Creo que en los bolivianos hay unas experiencias muy interesantes, y sobre todo en las feministas bolivianas, que eso deberíamos escucharlo más también, tenerle menos miedo a que las feministas nos propongan otras cosas,
a que los de coloniales nos propongan otras cosas y ahí seguramente vamos a encontrar formas de construir esas redes y haciéndonos un trabajo nosotros para romper ciertas concepciones muy esquemáticas, muy estáticas que todavía mantenemos. Y eso no quiere decir que no haya una conexión de una ideología profunda que una eso, porque debe haberlo. Eso lo discutíamos nosotros, ¿cierto? Hay que construir esa ideología que une toda esa red, pero eso no quiere decir que sea una cosa monolítica. Creo que en eso nos toca trabajar bastante. Y ahí, en la construcción de redes, el papel de la autonomía y el acuerdo. El respeto al otro, pero el acuerdo. El no pasar por encima del otro, pero el acuerdo. ¿Sí? El manejar el acuerdo tiene que ver con romper con la arrogancia, con la superioridad moral, política, que sienta el uno sobre el otro. Es el tema de la cooperación, de sentir que en común podemos construir. Y eso es difícil, porque digamos que tiene que ver con la tradición, ¿no? La tradición política. Y es necesario transformar la tradición política para poder transformarla. O sea, no podemos seguir haciendo lo mismo para obtener resultados distintos, decían por ahí. Necesitamos cambiar la forma como estamos pensando en la política. Y en eso, pues hay mucho, porque es de lado y lado. Y ahí es donde está el problema. O sea, ¿cómo hacemos para que, bueno, nosotros podemos decir una cosa y los otros qué dicen? Pero esos que tiene que ver con las confianzas también. Con sentir confianza con el otro y no pensar que si le doy papaya pina por la cabeza, sino que podemos tener un acuerdo sobre cosas concretas e ir construyendo acuerdos que se vayan edificando y vayan mostrando resultados. Eso es un proceso largo, pero debemos ser empeñosos en esa tarea, en entender que no somos solos, que los otros tampoco son solos y que transformar esta sociedad exige un trabajo a largo plazo, colectivo y de mucho esfuerzo y de mucho dejar el ego y la arrogancia. En ese camino el ego y la arrogancia es muy importante también, desde mi perspectiva, entender que la gente no va a caminar a mi propio ritmo, ¿no? Es decir, mi ritmo es mi ritmo, yo voy a unas velocidades, pero yo no puedo esperar que Carlos y Hernando vayan a mi velocidad. Me toca entender también las condiciones, leer a Hernando, leer a Carlos, comprenderlos y entender cómo los tres ritmos que son distintos pueden llegar a congeniar, porque si quiero que vayan a mi ritmo, pues probablemente o yo vaya muy lento para ustedes o yo vaya muy rápido para ustedes. Y no se trata de ver quién llega primero, sino qué tan lejos podemos llegar dentro de esta carrera, ¿no? Entonces, nada, profes, otra vez muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos dentro del espacio de las cápsulas. A ustedes, gracias por acompañarnos también y los esperamos en la siguiente cápsula. Y nada, nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Gracias.